Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan este día, 30 de junio ya, increíble. Así como las relaciones, parece que la temporalidad se escurre por nuestras manos. En especial a la doctora Sofía Lavados, quien es coordinadora de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la UDUCAL, y a nuestro invitado como expositor, al doctor Patricio Lombardo Bertolini. Bienvenidos todos y todas. El seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social de este año 2021 se contextualiza fundamentalmente en el llamado del Santo Padre en su encíclica Fratelli Tutti, que nos desafía al cuidado del otro, a una cultura del encuentro. Por tanto, este año buscamos profundizar en los fundamentos de esta cultura del encuentro, del cuidado del otro, y a la luz de tales fundamentos, co-construir caminos de amistad social, particularmente entre quienes habitamos las universidades de América Latina y el Caribe como miembros de la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la UDUCAL. A continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida y saludo de la doctora Sofía Lavados, en representación de nuestra red. Sofía, tienes la palabra. Muchísimas gracias, doctora Gladys. Muy buenas tardes con todos y todas. Un placer siempre saludarles y en esta oportunidad permítanme antes dar un cordial saludo y bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Patricio Lombardo. Un placer volver a compartir un espacio académico. En los últimos días hemos coincidido en varios eventos y realmente siempre es un placer escucharlo y hoy celebro que nuevamente podamos estar reunidos. Muchísimas gracias por su presencia. Mi saludo a los representantes ante la Red de Responsabilidad Social Universitaria de la UDUCAL, también a los jóvenes que forman parte del programa juvenil de la Red de Responsabilidad Social Universitaria y al público en general que nos acompaña mes a mes. Y gracias por su constancia y por su presencia, porque ya tenemos año y medio promedio en estos seminarios y siempre contamos con esta presencia de ustedes que nos anima a continuar. Como ustedes han escuchado a la doctora Gladys, este seminario Tejiendo Redes en Clave de Responsabilidad Social forma parte del plan de acción de la Red de Responsabilidad Social de las Universidades Católicas de América Latina y el Caribe. Y este trabajo no podría ser desarrollado si no tenemos una alianza importante y fuerte con el Observatorio de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En mi país decimos, es de bien nacido ser agradecido. Y realmente yo quiero ahora hacer este explícito agradecimiento a todos los integrantes de este observatorio, porque la preparación con tanto esmero, con tanto cariño para poder estar reunidos mes a mes y también a todo el equipo base de la Red de Responsabilidad Social nos permiten estar en este proceso de reflexión constante. Como también se ha mencionado, el seminario Tejiendo Redes busca profundizar en la encíclica Fratelli Tutti y sobre todo en la cultura del cuidado del otro. Que los dos primeros encuentros que tuvimos este año, orientados al fundamento del cuidado del otro, se ha orientado principalmente a la profundización desde la mirada interdisciplinaria y desde una mirada ecuménica. Y a partir de este mes orientamos esta reflexión para una mirada conjunta desde las dimensiones social, ambiental, económica y en el ámbito universitario. Dimensiones sumamente importantes en el contexto que nos encontramos cada uno de nuestros países. Una problemática que no puede dejar de ser pensada, reflexionada y actuada, y que justamente el día de hoy, con nuestro excelente conferencista, podremos mirar desde el punto de vista social. Solo quiero agradecer, reiterando su presencia y pedir a todo nuestro equipo base de la red
seguir con ese entusiasmo y ese énfasis y trabajo a la doctora Gladys Jiménez, representante de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al maestro Miguel Ángel Ortega de la Universidad del Valle de Atemajac, a la doctora Omaira, que es miembro especial de nuestra red, a José Luis Domínguez y Ricardo Carrillo, que forman parte del equipo base y también pertenecen a la Universidad La Salle Nordeste, y principalmente a Cristian Alzate, que es coordinador del programa juvenil de la red RSU y también pertenece a la Universidad Católica de Manizales. Este es el equipo con quienes nos reunimos mes a mes para traer a ustedes este encuentro de reflexión y diálogo. Muchísimas gracias por su presencia y estamos aquí para poder compartir. Doctor Patricio, reitero mi saludo y bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sofía. A continuación, entonces, con especial agrado, presento a ustedes a Patricio. En primer lugar, sin formalidades, me van a disculpar. Quienes lo conocen coincidirán conmigo que es un hombre de profundas convicciones, reflexivo y un apasionado estudioso de sus disciplinas. Defensor de la dignidad de la persona, de la alteridad, del diálogo, del prójimo, de la pedagogía desde su ser educador. Amable y generoso amigo. Licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Teología de la misma universidad, magíster en Filosofía y doctor en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estudios postdoctorales en la Universidad de Bari, Italia. Sus áreas de especialización son teología fundamental, relación entre filosofía y teología, filosofía cristiana, filosofía medieval. Actualmente es profesor del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, jefe de carrera, miembro del Consejo Científico del Instituto Internacional Jacques Maritain de Roma, presidente del directorio del Instituto Jacques Maritain de Chile, miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosofía Medieval, miembro del equipo internacional de investigación de la Sociedad Internacional de Tommaso de Aquino, de la Pontificia Facultad de Lugano, Suiza, y miembro de la Asociación Italiana de la Filosofía de la Persona. Dejo con ustedes, con mucho agrado, al doctor Patricio Lombardo. Hola Gladys, una alegría encontrarme contigo. No sé si me escuchas bien. Sí, muy bien. Un saludo especial a la doctora Sofía Lavado, representante de la red de Universidades Católicas. Una alegría volver también a encontrarnos nuevamente. Ha sido unos años de encuentros en una época compleja que estamos viviendo de desencuentros. Es paradójico, pero en un contexto bastante complejo en el que el tema del cuidado nos interpela profundamente. Saludar también a mis colegas de la Universidad Católica de Valparaíso, a mis amigos. Una alegría estar con ustedes, a los miembros del Observatorio de Responsabilidad Social de la Católica, a los colegas, a los amigos, a los estudiantes que nos acompañan hoy. El cruce que voy a hacer es un cruce de pensar el tema del cuidado de sí desde la perspectiva filosófica y teológica. Por eso quiero hacer algunas aclaraciones previas para que podamos instalar el diálogo. Quedamos en la primera diapositiva, fundamento del cuidado voy a poner esto acá. Desde el ámbito social, fundamentos del cuidado del otro desde el ámbito social. Este es nuestro tema de hoy y bueno, yo quisiera hacer algunas aclaraciones. Nos convertimos en responsables de nuestra propia historia. Esa es una invitación fenomenológica desde Maurice Merleau-Ponty en su Fenomenología de la Percepción. Voy a hacer algunas incursiones teóricas, pero antes de hacer esas incursiones teóricas, que parecen ser de otro planeta, por decirlo de alguna manera, para algunos, ¿ya? O como que la teoría estuviera fuera de la realidad. Sin embargo, la teoría es una forma de práctica también, es una práctica, ¿ya? Yo quisiera, siguiendo a mi amiga Gladys Jiménez, sostener lo siguiente.
ya llevamos bastante años en este periplo de incursionar sobre la responsabilidad social, y decir que los fundamentos y las bases teóricas o teóricas de la responsabilidad social, saber de qué estamos hablando, saber de qué cosa estamos hablando, cuál es el asunto que nos interpela, ¿ya? También se denominó en alguna época fase 1, una fase 1, de aproximación conceptual a la responsabilidad social. Una fase 1 de aproximación conceptual a la responsabilidad social. Por lo tanto, el ejercicio que vamos a instalar hoy día, ojalá no me alargue mucho, consiste en estar instalado en esta fase 1, donde uno pretende, en esta fase, pretende profundizar sobre el dominio cognitivo, conceptual, que busca que nuestros estudiantes fundamentalmente conozcan y comprendan el valor de la responsabilidad social. O sea, instalar las bases teóricas fundamentales para que nuestros estudiantes conozcan y comprendan el valor de la responsabilidad social. Esta dimensión que acabo de señalar, que es una dimensión elemental, fundamental, ¿ya? Demanda de nosotros estrategias pedagógicas, ¿ya? Demanda de nosotros estrategias pedagógicas que no voy a abordar, ¿ya? Porque no es mi punto de desarrollo, mi área de desarrollo en este momento, ¿ya? Demanda de nosotros estrategias pedagógicas con un modelo teórico basado en problemas básicos y en contextos bastante estructurados, o sea, basado en problemas, en un modelo teórico basado en problemas, ¿ya? Abordando en un contexto determinado y permitiendo que en nuestros alumnos se produzca lo que se denomina una sensibilización sobre lo que hemos denominado responsabilidad social, ¿ya? Y por lo tanto estoy yo instalado en esta fase 1, que es la fase de exponer algunas categorías, siguiendo una tradición más bien fenomenológica, en este caso Levinas, fundamentalmente Emmanuel Levinas, y también seguir la tradición de Francisco, el Papa Francisco, y cruzar estas dos tradiciones a partir de algunos textos que me han parecido fundamentales. Entonces, aclaro este aspecto metodológico, ¿ya? Entonces, este aspecto metodológico aborda los fundamentos conceptuales que nos permiten hacer después la bajada. Nosotros acá en Chile hablamos de hacer la bajada de estos contenidos, ¿ya? Y generalmente en los cursos, yo doy un curso que se llama Fundamentos Antropológicos de la Responsabilidad Social para estudiantes de la universidad, donde nosotros primero contextualizamos el tema de la responsabilidad social, en qué contexto estamos, qué estamos viviendo, qué nos está aconteciendo, qué nos está sucediendo, qué nos está pasando, ¿ya? Hacer esa mirada sociocrítica de la realidad, ¿ya? En segundo lugar, aclarar de qué estamos hablando acerca de la responsabilidad social, y luego metodológicamente establecer diferentes ámbitos de interacción didáctica, pedagógica en el aula, que permitan que los alumnos se sensibilicen respecto a esto, ¿ya? Dicha esta aclaración, no sé si me van siguiendo bien, dicha esta aclaración, quisiera comenzar con una cita de un filósofo estoico, la filosofía estoica, que está muy de moda, el estoicismo, esa capacidad de hacerse cargo de lo que está pasando con un dominio, yo diría, de todas nuestras facultades frente a esto que nos acontece. Este filósofo estoico se llama Epícteto, ¿ya? Y, no sé, y voy a citar una frase que me parece importante y espectacular. Dice la frase: la felicidad y la libertad comienzan con la clara comprensión de un principio. Repito esta expresión, que no está en mis diapositivas, porque este es el juego que yo hago con Gladys. Construimos diapositivas, pero yo construyo mi discurso, ¿sí? La felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. ¿Cuál es ese principio que nos permite a nosotros entrar en el camino de la felicidad desde la perspectiva estoica, ¿ya?
Entonces, dice este filósofo, dice, algunas cosas, y esta es la clave, digamos, algunas cosas están bajo nuestro dominio y control, y otras no. Que tener claro ese principio. Algunas cosas están bajo nuestro control o nuestro dominio, y otras no están bajo nuestro dominio, y otras no están bajo nuestro control, y otras nos desbordan a nosotros. ¿Ya? Entonces, este filósofo nos dice que la felicidad y la libertad se mueven en la comprensión de estos dos principios. Aquellas cosas que podemos manejar nosotros, que podemos controlar, aquellas cosas que podemos dominar y aquellas que no podemos dominar. Y continúa la cita y dice lo siguiente: solo tras haber hecho frente a esta regla fundamental y haber aprendido a distinguir entre lo que podemos manejar o dominar, ¿ya?, y lo que no podemos controlar ni dominar, dice la autora, será posible, dice, o serán posibles la tranquilidad interior y la eficacia exterior. Dice. Bajo el control nuestro están nuestras opiniones, las aspiraciones, los deseos y las cosas que nos repelen, dice. Estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra propia preocupación porque están directamente sujetas a nuestra influencia. Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. Con esto cito la cita. Con esto cierro la cita. Dice, estas áreas constituyen con bastante exactitud nuestra preocupación porque están directamente sujetas a nuestra influencia, a nuestro dominio. ¿Ya? Siempre tenemos la posibilidad de elegir los contenidos y el carácter de nuestra vida interior. Bueno, dicho esto, quisiera detenerme en el título de nuestra presentación de hoy día, de nuestro diálogo, de nuestro encuentro dialógico, sobre el cuidado de sí, y poder despejar esta categoría del cuidado de sí. Cuidar de sí es un imperativo categórico para la vida humana. Cuidar de sí es un imperativo categórico para la vida humana. Ni siquiera hipotético, no es condicionado, sino es categórico. ¿Sí? Imperativo categórico que se abre al cuidado de los otros. Había un filósofo, Séneca, que él señalaba lo siguiente: se sabe muy bien que nuestra convivencia como ciudadanía cósmica o globalizada, por decirlo de alguna manera, pertenece a todos y a cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, de allí la amistad, la hospitalidad y la solidaridad, que son valores fundamentales, sobre todo en estos momentos que nosotros estamos viviendo. Vuelvo a repetir esto. Cuidar de sí es un imperativo categórico para la vida humana, un imperativo ético, porque no es solo cuidarnos a nosotros, sino es cuidar al otro en el contexto de estos valores que acabo de señalar. La amistad, la hospitalidad y la solidaridad. No obstante, los avatares y vicisitudes de la vida en contra. No obstante, los avatares y las vicisitudes de la vida en contra. ¿Ya? En este caso sería este fenómeno pandémico que a nosotros nos afecta y que nos da que pensar, como diría un gran filósofo, Paul Ricoeur, esto nos da que pensar a nosotros. ¿Ya? Es el que el hombre es una cosa sagrada para el hombre. Está toda la humanidad anhelante, señala Séneca, está toda la humanidad anhelante de saber ocuparse de sí en los otros. Esta ocupación implica muchas cosas. Debemos destacar algunas, por ejemplo, descender a las profundidades de nosotros. ¿Qué nos sucede a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos acontece a nosotros? En el caso de esta filosofía, descender a las profundidades del yo. ¿Ya? Descender a las profundidades del alma. ¿Ya? Volver hacia nosotros mismos. No estar arrojado en la existencia,
en esa condición de caída, como señala Heidegger en Ser y Tiempo, esa condición de estar lanzado y arrojado, sino más bien volver sobre nosotros, ¿ya? Un retornar sobre nosotros, que probablemente nos produce mucho miedo, digamos, volver a encontrarnos con nosotros, volver a las profundidades, descender a las profundidades de lo que somos nosotros. Navegar en el mar tormentoso de la vida buscando un relativo puerto seguro, en eso estamos, en este navegar para buscar este puerto seguro, que puede ser esta vacuna, este milagro, por decirlo de alguna manera, hacer de la vida una obra de arte, en el caso de la filosofía estoica, en la que estoy indagando para poder establecer estos fundamentos y este diálogo, en el caso de la filosofía estoica, la idea es hacer de la filosofía una forma de vida, ¿sí? O sea, no solamente una reflexión teorética, sino una forma de vida, y por lo tanto, la vida nuestra es una obra de arte que nosotros vamos construyendo, ¿ya? Saber vivir bien, convertir la existencia nuestra, la existencia humana, en una ética, como en una estética, revitalizar la libertad como una condición ontológica de la ética, revitalizar la libertad como una condición ontológica de la ética, impulsar la alegría de vivir en medio de la brevedad de la vida, eso que estamos viviendo, esa brevedad de la vida, esa contingencia de la vida, esa facticidad de la vida, esa finitud de la vida, transformar la filosofía, en este caso como una terapia del alma, ¿ya? Transformar este ejercicio reflexivo en el que estamos instalados en este momento como una terapia del alma, como dominio de lo que nos acontece, ¿ya? Como esos zumbidos que tanto nos afectan, esos ruidos que tanto nos afectan frente a aquello que nos está aconteciendo, que nos adviene, que irrumpe, que nos juega malas pasadas, ¿ya? Etcétera. Apuntarle a la ataraxia, o sea, buscar esa serenidad, ¿ya? Los estoicos hablan de esa apatía en el término de no el apático, no apático como aquel que no está preocupado, incorporado, comprometido con las cosas, sino más bien ese que es capaz de dominar la ira, la violencia, ¿ya? El odio, el resentimiento, la rabia, etcétera. Eso que nos acontece, ese patos, esa pasión, a través de la serenidad, la tranquilidad y la paz interior. Leer para vivir bien, sacar de nuestro propio ser, en lo que estamos viviendo, la propia fuente de nuestra existencia, estar armados desde la interioridad para afrontar cualquier circunstancia desde la ocupación filosófica, en este caso, la que yo estoy instalando, exhortarnos a nosotros sobre situaciones límites en las que estamos viviendo, ¿ya? En una forma terapéutica. Yo diría que aquí la filosofía ejerce un rol terapéutico, ¿ya? Un rol terapéutico, la filosofía como una terapia. Ya Pierre Hadot hablaba, este filósofo de la Universidad de la Sorbonne, de la filosofía como una forma terapéutica, como una terapia, ¿ya? En el que se encuentra en el saber y el quehacer psicológico, esta filosofía como una forma terapéutica, ¿ya? Y por lo tanto que nos ayude a nosotros a salir de estas situaciones límite o a enfrentar estas situaciones límite, como son el dolor, la muerte, ¿ya? Y que la filosofía sea para nosotros como una forma de buscar esta quietud, esta tranquilidad, ¿ya? Y por lo tanto, ser constante en el ejercicio del cuidado desde la cuna hasta la tumba. Estar persuadido de que el logos, como la razón universal, ¿ya? Dirige todo con providencia, para los estoicos la idea de la providencia, que todo acontece por algo, todo sucede por algo, y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, eso que acontece, debe haber alguna razón de lo que está aconteciendo. En este momento nos desborda esa razón, ¿ya? Esa racionalidad, pero la hay, ¿ya? Los estoicos pensaban que había una racionalidad que movía todo. Y por lo tanto, también nos invita a, como esto tiene que ver con el cuidado, del que yo me he referido brevemente, del cuidado, inmiscuirnos en aquello que acontece en este momento, sobre todo en nuestro país, con el fenómeno constituyente, con la construcción de un nuevo hábitat social y político,
guiados fundamentalmente por la clemencia, vivir con lo necesario, valorando lo que es justo, valorando el justo medio, practicar la virtud como condición de posibilidad de una vida bienaventurada, hacerlo todo como si alguien nos observara, hacerse un buen director de uno mismo para cultivar y hacer este ejercicio de transformación personal, ¿ya? Que nos invita a aprovecharnos en este proceso que yo estoy reflexionando con ustedes con firmeza. ¿Para qué? Para ser buenos ciudadanos, vivir la bondad con honestidad, combatir nuestros temores, ¿ya? Nuestras angustias, nuestros vanos deseos, y vivir intensamente y presentemente aquello que estamos viviendo. Eso implica en esta dinámica del cuidado del otro, eso implica en la dinámica del cuidado del otro, que debemos aceptar los límites, ¿ya? Nuestras debilidades, nuestras heridas, nuestras dolencias, y es indispensable hacernos cargo de aquello para llevar adelante nuestro propio proyecto personal y comunitario, ¿ya? Porque se trata de un proyecto personal, pero a la vez comunitario. Que tengamos en cuenta, además, que el autocuidado no constituye un fin en sí mismo, ¿ya? Sino más bien es una condición de posibilidad para cuidar de los demás y hacernos solidarios con ellos. O sea, la condición de cuidarnos a nosotros mismos no queda clausurada en nosotros, sino que se abre a algunas posibilidades, algunas condiciones de posibilidad, entre las cuales está el cuidar de los demás y hacernos solidarios con ellos. En otras palabras, cuidarse a sí mismo es una exigencia ética, ¿ya? Que solo cobra sentido cuando se abre a la esfera de los otros. Aquí está el tema de la alteridad, la otredad, el otro como un infinito que nos desborda, ¿ya? Que no podemos atrapar conceptualmente, ¿ya? Y entonces abrirnos esa esfera del otro, de esa diversidad, ¿ya? Y esa diversidad que nos interpela cotidianamente, cuando se transforma ella, o cuando nos transformamos nosotros y nos hacemos cargo que hay un otro que no es un alter ego, no es un otro de lo que somos nosotros, sino que es un totalmente otro que nos desborda radicalmente, ¿ya? Y eso, cuando sucede eso, entonces este ejercicio que estamos haciendo se transforma en responsabilidad. Este ejercicio se transforma en responsabilidad, es decir, una respuesta activa y eficaz a las necesidades de los demás. Bien. Dicha esta breve introducción, y disculpándome mi amiga Gladys, paso a ir mostrando estas diapositivas. Merleau-Ponty nos invita a hacer esta mirada, esta nueva mirada, pasar de la actitud natural en la que estamos instalados a una actitud fenomenológica, y nos señala en esa fenomenología de la percepción, que es un libro clásico de Maurice Merleau-Ponty, que la verdadera filosofía consiste en aprender de nuevo a ver el mundo. Entonces, ¿cómo podemos aprender a mirar de nuevo? ¿Ya? Y entonces allí hay que examinar si nuestra mirada está contaminada con nuestras precomprensiones acerca del otro, de la alteridad, de la diversidad, ¿ya? Y entonces hacer un examen de esas condiciones previas, que uno podría llamar esas precomprensiones o esos prejuicios con que nos miramos o miramos al otro, ¿ya? Y cuando ya nos hacemos cargo que podemos mirar de nuevo, incluso como dice Ortega y Gasset, adámicamente, mirar de nuevo, adámicamente, nosotros tomamos nuestro destino en nuestras manos, nos convertimos en responsables de nuestra historia mediante la reflexión, o sea, volver sobre nosotros mismos, ¿ya? Pero también porque hay una decisión de empeñar nuestra vida. Pasamos a la otra diapositiva, por favor. Las preguntas que orientan entonces esta presentación, Gladys, tú me tienes que avisar del tiempo de esta presentación. Las preguntas que guían esta presentación son las siguientes.
Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, primera pregunta, ¿dónde está mi prójimo? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es su prójimo? ¿Su amigo? ¿El que pertenece a su comunidad? ¿El grupo de intelectuales con los cuales ustedes conviven? ¿Con los cuales ustedes lenguajean? ¿Con los cuales ustedes se identifican? ¿Su barrio, su territorio? Es una pregunta que voy a tratar de despejar. ¿Quién es mi prójimo? No diciéndole a ustedes quién es mi prójimo. Usted tiene que hacer el discernimiento de quién es su prójimo. ¿Ya? Ya he despejado algo acerca de esto del cuidado de sí, ¿ya? Esta idea del cuidado de sí, que ya está instalada en el mundo de la filosofía estoica y que posteriormente Pierre Hadot y otros filósofos franceses van a desarrollar fuertemente como una terapéutica, como una acción terapéutica, como una terapia, ¿ya? Una preocupación de sí mismo porque tiene implicancias sociales, tiene implicancias por el otro, y finalmente un intento frente a una sociedad que está en una profunda metamorfosis, de un intento de una fundamentación de la responsabilidad social. Bien. Avanzamos. Y entonces hacemos el cruce teológico. Entonces, hemos tratado de indagar filosóficamente de manera breve acerca del cuidado del otro y lo que implica el cuidado de sí, ¿ya? Entonces vamos a indagar este cuidado del otro y esta mirada, y aquí hay elementos que se van instalando, ¿ya? Yo voy siempre repitiendo algunas ideas que me parecen importantes. Hay elementos que se van instalando como es la mirada, el ver, ¿ya? Las personas nos pasan muchas veces desapercibidas, ¿ya? Se nos invisibilizan, ¿ya? Están allí y no las vemos, ¿ya? Podemos pasar cerca de ellas y no verlas. Entonces tenemos que examinar por qué no las vemos. Entonces el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti nos habla de la mirada, el ver. En esta perícopa, en este texto bíblico, ¿ya? En este texto bíblico que vamos a analizar brevemente, ¿ya? Voy a hacer el cruce con la filosofía. Los elementos fundamentales tienen que ver con la mirada, con el cómo miramos al otro, ¿ya? ¿Cómo vemos al otro? ¿Cómo vemos la alteridad? ¿Cómo vemos la diversidad? ¿Ya? ¿Cómo vemos aquello que es totalmente distinto de lo que somos nosotros? ¿Ya? Pasamos al texto. Entonces, tenemos un texto, una perícopa. Pasamos a la otra diapositiva, Gladys. Entonces, tenemos una perícopa, un texto del Evangelio de Lucas, que podemos hacer una breve exégesis de ese Evangelio, una perícopa, donde hay un contexto, unas preguntas de este doctor de la ley, de este sabio de la ley, ¿no es cierto? A Jesús siempre lo estaban tentando estos sabios, ¿ya? Y Jesús de alguna manera hacía este juego de diálogo con estos grandes sabios, ¿ya? Porque probablemente hayan grandes sabios que siempre nos están preguntando acerca de las cosas, ¿ya? Y bueno, la pregunta es, ¿qué he de hacer o qué he de realizar o qué haré para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús pone el foco en el decálogo, en la ley, ¿no es cierto? Pero pone su centro en un principio fundamental. Dice, amarás al Señor tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu inteligencia y a tu prójimo como a ti mismo. El tema del prójimo, de la proximidad, es el tema central de esta pericopa. La proximidad, lo que nosotros tenemos que descubrir acá. ¿Quién es el prójimo? Entonces, este es un género parabólico, ¿me entiende? Una metáfora que puede llevarlo uno al plano de la filosofía, al plano de la literatura, ¿no es cierto? El género parabólico, Jesús hablaba en parábola para hacerle una jugada, por decirlo así, a estos sabios, que uno constantemente se está encontrando con estos grandes sabios
que tienen mucho conocimiento, mucha episteme, hablan en un lenguaje incomprensible en algunos casos, tienen algún grado de incomprensibilidad en aquello que hablan, y en esa incomprensibilidad son bastante atractivos, por decirlo así, y esta es la jugada que está haciendo Jesús en este momento, ¿ya? Entonces le dice a él, este hombre le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Perdonen la pasión, pero esto a mí me desborda, porque el tema es quién es el prójimo, y esa es la pregunta que les planteo a ustedes. Entonces Jesús le pregunta quién es el prójimo, y aquí radicaliza la metáfora, ¿ya? Y pone a 3 personajes en el relato. Uno puede hacer un análisis de este relato, un análisis de lo que está aconteciendo aquí, en una acción, ¿ya? Y hay 3 personajes. Hay un sacerdote, hay un levita, y hay un personaje maldito, excluido, ¿ya? Que está fuera de toda posibilidad de un encuentro con él, que se llama el samaritano, ¿ya? Son 3 personajes que están allí interactuando en este relato. Entonces dice, casualmente, ¿ya? Casualmente un sacerdote bajaba por aquel camino, ¿ya? Después de haberlo visto, pasó delante. Yo acabo de decir, hablar de la visibilidad. ¿Cuántas veces hemos pasado por delante de alguien que está arrojado en el camino? Arrojado en el camino, arrojado en la existencia, ¿ya? En situaciones vulnerables, por ejemplo. Sobre todo aquellos que están viviendo en situaciones de inmigrantes, por ejemplo. Están allí y nosotros pasamos, ¿no es cierto? Entonces él dice, esta metáfora dice que este sacerdote que venía del culto, ¿ya? Pasa de largo, ¿ya? Y otro que también viene del culto, que es el levita, también pasa de largo, pero hay uno que se detiene. Entonces aquí está el elemento del prójimo, el samaritano, dice. Pero un samaritano que estaba en camino pasó por el mismo sitio y después de haberlo visto, el tema de la mirada, miren, de haberlo visto en una fenomenología de la mirada, o sea, no le pasó desapercibido, se conmovió en las entrañas, dice el texto, se conmovió en las entrañas, le pasó algo con aquel que no tenía que pertenecer que no pertenece a su tribu, que no habla en su lenguaje, que además lo considera un maldito, un personaje que está desacreditado en el mundo judío de la época, porque los samaritanos eran un pueblo desacreditado, ¿ya? Y entonces se entraña, este hombre, lo ve, eso de ver al otro, cuando vemos al otro, ¿ya? Y la idea, el concepto de entraña habla de la interioridad, lo conmovió, ¿ya? Le pasó algo a él con lo que vio. Y bueno, y el relato sigue que se acercó a él, curó sus heridas, lo llevó a una posada, ¿ya? Y al día siguiente entregó su dinero para que él estuviera en las mejores condiciones. Y entonces le pregunta a este doctor de la ley, a este hombre sabio, le dice, ¿cuál de estos tres personajes, tu juicio, se mostró prójimo de aquel que había caído en manos de los bandidos? Porque este judío había sido asaltado, había quedado en el camino. Entonces pasó el sacerdote, no lo vio, pasó el levita, no lo vio, siguió su camino, ¿ya? Pero se detuvo uno, que es el samaritano. Entonces, el doctor de la ley dice, el que actuó con misericordia respecto de él. Entonces Jesús hace la invitación y dice, vete y haz tú lo mismo. Bueno, voy a tratar de ir sintetizando estas explicaciones de este texto. Dice, fijémonos ahora en un detalle. La pregunta del maestro de la ley se concentra en lo que hay que hacer para obtener la vida eterna. Es decir, pone el acento en las acciones que hay que realizar. Su respuesta, en cambio, la respuesta de Jesús habla del amor, ¿ya? Habla del amor que no es el resultado de acciones, no es solo el resultado de acciones, sino una disposición interior de toda la persona, dice. Corazón, alma, fuerza, mente, que le impulsa a amar al otro de la misma manera que se ama a sí mismo. En definitiva, no es hacer cosas por el otro, sino ser para el otro. Ser para el otro. Ese es el tema esencial de esta parábola.
de este texto, ser para el otro. ¿Ya? Amar consiste en entregarse a sí mismo. Jesús después de... y esa es la idea, este es el centro de la parábola. Amar consiste en entregarse a sí mismo. ¿Ya? Bien. Toda la parábola es una respuesta a esta pregunta. ¿Quién es el prójimo? Tal como le he señalado. ¿Quién es el prójimo? Y entonces en el griego clásico el prójimo significa el semejante, el cercano, el vecino. Pero aquí Jesús tuerce. Aquí le hablo sobre todo a los pedagogos, a los psicólogos. Jesús tuerce, ¿ya? El concepto de la proximidad. ¿Ya? Porque en el contexto de la época, el prójimo, y probablemente ese contexto sigue siendo el mismo, el cercano, ¿no es cierto? El semejante, el vecino. ¿Ya? Pero Jesús hace una torcedura de esto. La pregunta supone que existe una separación entre aquellos que son mi prójimo y los que no son y no lo son. ¿Ya? Es decir, entre los que son semejantes, cercanos, vecinos a mí y los que no lo son. Y en este sentido, esta torcedura en Jesús dice, no admite Jesús esta separación. ¿Ya? Su enseñanza, yo diría que es radical. Jesús es un personaje radical, vive radicalmente sus convicciones. ¿Ya? Porque trascienden las diferencias. El prójimo de cualquier persona es cualquier persona. Todos son mi prójimo para Jesús. Y para hacer entender Jesús, cuenta esta parábola. ¿Ya? Ya he señalado que está el sacerdote, el levita, que viven en un contexto histórico muy determinado, entre los cuales en ese contexto, según la ley, los cadáveres son intocables, por lo tanto se pueden contaminar, no pueden tocar cadáveres, ¿ya? Y todo aquel que toca el cadáver para un judío se contamina y queda impuro. En definitiva, el sacerdote y el levita decidieron desaparecer de la escena. No querían contaminarse, no querían mancharse, no querían involucrarse. De este modo evitaron el temido contagio cumpliendo escrupulosamente la ley. Por desgracia, su excesivo celo por la justicia, entiéndese legalismo, se convirtió en flagrante injusticia, entiéndase falta de caridad. ¿Quién es el samaritano? Tercer personaje. Perdonen que me detenga en estos puntos que me parece que son esenciales para poder sacarle rendimiento, por decirlo de alguna manera, poder explicitar aquello que está en esta parábola. El tercer personaje es un samaritano. Para aquellos que no saben lo que es un samaritano, es un habitante de la región de Samaria, ¿ya? Y este dato que estoy entregando requiere una breve explicación. En aquel tiempo los judíos no hacían con los samaritanos, no hacían absolutamente nada, los consideraban extranjeros, malditos, excluidos. Es de notar que el samaritano es un término despreciativo que se utilizaba para referirse a gente alocada o estúpida. Por otro lado, los samaritanos tratan con hostilidad, o sea, los samaritanos se sentían frente a los judíos con esa cierta hostilidad, ¿ya? Había una hostilidad allí, había un rechazo profundo, ¿ya? Y esa hostilidad tiene un remonte histórico, que no me voy a referir, ¿ya? Que tiene que ver con la historia de Israel. Volvamos al texto. El samaritano vio la misma escena que el sacerdote y el levita. Y volvamos a la figura de la fenomenología del mirar. El verbo ver se repite 3 veces en el texto, pero su reacción fue muy diferente. Es probable que él hubiera tenido la misma duda que los otros dos. ¿Le convenía acercarse o no? Nos hacemos esa misma pregunta a nosotros. ¿Nos conviene o no acercarnos a esos totalmente otros para no contaminarnos? Sin embargo, en lugar de alejarse para evitar ver al mal herido,
se acercó para poder verlo mejor y su primera reacción fue compadecerse. Compadecerse, o sea, movilizar sus entrañas, sus vísceras. Literalmente significa estremecerse interiormente. Y es precisamente el mismo verbo que se utiliza para la reacción de Jesús ante la enfermedad y el sufrimiento de las personas. Habiendo vencido la distancia que le separaba del mal herido, la compasión del samaritano fue más fuerte que su egoísmo. La proximidad física generó una proximidad. Aquí está el tema del cuidado. Aquí nos cruzamos con el pensamiento estoico del cuidado del otro, y esa proximidad física generó una proximidad mucho más profunda que le impulsó a ponerse en manos a la obra. Y dice, le curó el texto, dice el Evangelio de Lucas, el verso 10, dice, le curó las heridas con vino y aceite y los vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Reflexionemos ahora el gesto que realiza el samaritano sin olvidar que el primer gesto es fundamental. Nos referimos al hecho de haber disipado la duda inicial y de haber roto el muro del propio egoísmo, pudiendo haberse despreocupado de sí mismo. Decidió en cambio, preocuparse por el otro. En esto estriba la diferencia radical entre la actitud del sacerdote y el levita y del samaritano, de estos tres personajes. El samaritano no quiso taparse los ojos. Nosotros nos tapamos los ojos frente al otro, a esa alteridad, a esa diversidad, ante la cruda de la realidad que tenemos delante a veces. Al contrario, se dejó involucrar totalmente y esta actitud le permitió realizar un gesto de amor, de cercanía, de atención, de generosidad. No se dio ante la tentación de considerar su vida más importante que la del mal herido. Se volcó a socorrerlo con sus propias manos. Avancemos en el texto, Gladys. Allá están los elementos de la parábola. Bueno, el Papa Francisco nos dice que la del buen samaritano es la historia de la humanidad actual, es el camino de los pueblos. En el camino de los pueblos hay heridas causadas por el hecho que el centro no lo ocupan las personas, no lo ocupa aquel que está en el camino, no lo ocupa el otro que es otro, sino que lo ocupan el poder, el dinero, etc. Lo ocupan las cosas y no las personas. Esto está tomado de Fratelli Tutti. Sigamos adelante. Bueno, aquí hay rostros, aquí está la dinámica del rostro, que está junto al otro, y este es un homenaje importante al personal sanitario, tanto los que trabajan acompañando en estos momentos complejos que estamos viviendo, rostros desfigurados que dan cuenta de una historia, de algo que está aconteciendo, ¿ya? Como un homenaje también al personal que trabaja en el ámbito psicológico y psiquiátrico y del área de la salud, ¿ya? En este encuentro con el otro, aquí hay unos rostros concretos, ¿ya? O sea, detenernos en el rostro del otro que está allí, herido, sufriendo. Sigamos adelante en la otra diapositiva. Bueno, eso ya lo hemos señalado. Sigamos la otra diapositiva. La responsabilidad social frente al cuidado del otro. Digamos en la otra diapositiva. Entonces, detengámonos un poquito allí, Gladys. ¿Nos podemos devolver, por favor? En la diapositiva. Esa, responsabilidad social. Entonces, haciendo una síntesis de estos primeros encuentros entre esta idea del cuidado de sí y el encuentro con el otro, el gesto concreto del cuidado de sí, entonces comprender al otro como un infinito, ¿ya? Como un infinito, pero no, yo colocaría, no un otro yo, sino no un alter ego, un encuentro entre yo y el otro distinto a mí, al que debo responder y hacerme responsable de él, como responsabilidad social. ¿Ya? Sigamos con la otra diapositiva. Y entonces aquí instalo el otro ejercicio fenomenológico, Levinas, es que en la filosofía de Levinas, de Manuel Levinas,
sobre todo en su obra clásica que se llama Totalidad e Infinito, en esta obra de Totalidad e Infinito, es posible establecer una parábola, es posible establecer una relación entre la parábola del buen samaritano y las reflexiones de Levinas, ¿ya? Sobre el rostro del otro, ¿ya? Recordemos que para Levinas, en una fenomenología del rostro, llamamos rostro al modo en que se presenta el otro, que supera la idea en mí. El rostro del otro destruye la imagen plástica en mí. Eso lo señala claramente Levinas. ¿Sí? O sea, se distancia en el fondo Levinas, perdonen que me detengan estos elementos fenomenológicos, se distancia Levinas de esa comprensión de Husserl, toma distancia respecto a la comprensión clásica de la fenomenología, ¿ya? De la conciencia de sí, digamos, de yo, ¿ya? Porque al parecer el otro desborda esa conciencia del yo, ¿ya? Y por lo tanto el punto de partida, en este punto de partida no aparece el otro. Esa es la crítica que le hace Levinas a Husserl, ¿ya? Y por otra parte, hace una crítica al acto de la intencionalidad de la conciencia, en la que, y aquí también hay otro aspecto importante que uno puede cruzar con la parábola del buen samaritano y las reflexiones que he instalado sobre la filosofía estoica, esta forma de vida, ¿ya? Donde en la fenomenología husserliana todo acto intencional supone una donación de sentido, ¿ya? Y eso lo rompe Levinas. El otro es el que me da sentido, no soy yo el que le doy sentido al otro. La significación debe venir del otro. Desde el otro acontece todo significado, toda significación. Por lo tanto, la preocupación por el otro es previa, ¿ya? Es previa, ¿ya? Es previa a esta significación dadora de sentido. El versículo 30, dice la diapositiva, describe la situación del hombre golpeado y abandonado a su suerte, casi a punto de morir por causa de sus malhechores. A continuación, el versículo 31-32 describe claramente cómo el sacerdote y el levita actúan de manera indiferente al ver al hombre medio muerto en el camino. Lo interesante de estos dos personajes es que no logran escuchar ni comprender la epifanía del rostro de aquel moribundo y siguen su camino. Cabe pensar que ante el rostro de aquel que les habla, el sacerdote y el levita ya tematizan al moribundo con un discurso religioso, cultural, social, etcétera, preestablecido. ¿Sí? A veces tematizamos al otro, hacemos del otro yo diría una totalidad, una conceptualización, una representación, ¿ya? De estos discursos preestablecidos. Y no los vemos, por lo tanto, no cae dentro de nuestros discursos. Sigamos adelante. Disculpa, Patricio, te quedan 10 minutos. Vale. Bien. Entonces, es decir, cada uno en esta diapositiva muestro un texto que me pareció importante de Fray Walter Jesuit. Dice, es decir, que cada uno de ellos se encuentra ensimismado, clausurado y determinado por su propio conocimiento y saber, limitado y totalizado. Así, su relación con el moribundo, el otro, a saber, un discurso religioso que evita a toda costa el encuentro cara a cara, la proximidad intersubjetiva donde el yo existo deja de ser la proposición fundamental y el encuentro del mismo otro. Restaura y rescata el sentido, el verdadero sentido del humano como un ascenso al otro, al rostro del otro. En cambio, el samaritano logra escuchar la epifanía del rostro. Hace un giro, Jesús hace un giro. Abre al infinito del hombre, moribundo, se conmovió la entraña. Permite al rostro del otro en toda su dimensión mostrarse, nombrarse, ¿ya? Encarnarse en su manía. Este llamado revela el misterio encarnado del rostro del otro, desnudo y desprotegido. Es el pobre por el cual yo debo todo y a quien yo debo todo. Sigamos, por favor. Bueno, el rostro y el cuidado, ya hemos hablado de que sigamos en la otra diapositiva. Ya Fratelli Tutti aborda estos elementos, en el contexto el Papa aborda estos elementos, ya en Laudato sí lo había abordado, pero aquí en Fratelli Tutti radicalmente lo aborda. Él habla de una cultura del descarte, esa palabra
me produce un trauma, sin un asombro, me perturba esa palabra, la cultura del descarte, viene una sociedad de la cultura del descarte, descartar al otro, ¿cierto? ¿Ya? Sigamos, por favor. Y bueno, estas son palabras del Papa, dice: anhelo en esta época que nos toca vivir reconociendo la dignidad de cada persona humana, podemos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. La idea es una hermandad cívica, social, ¿ya? Una ecumenia social, donde el foco esté puesto en la humanidad. Sigamos. En esto que estoy mostrando, en estas imágenes, en este jugársela, ¿sí?, por un otro, sigamos. Y esto desemboca en una tarea, probablemente solo lograré enunciar, que es la tarea de instalar una antropología del cuidado como fundamento de un ejercicio de la responsabilidad social. Una antropología del cuidado. Sigamos. En esa antropología del cuidado se encuentran elementos de la alteridad y el cuidado, ¿ya? Esta idea de la alteridad y el cuidado y de la otredad, ¿ya? Entonces, el pensamiento de la alteridad pone el acento en esta perspectiva relacional, abierta a la subjetividad y reflexiona sobre las dimensiones y las posibilidades que derivan de allí. Sigamos adelante. Sigamos. Y entonces, en los planos de la alteridad, pues voy solamente enunciando estos elementos que se pueden profundizar posteriormente, en un diálogo, en un futuro encuentro. Las dimensiones de la alteridad implican un plano metafísico, o sea, en reconocer que existe una otredad radical, un otro que es totalidad no reductible a la lógica del uno, ni siquiera conceptual, ¿ya? La palabra metafísica aquí tensiona incluso la propuesta que estoy haciéndoles, ¿ya? Segundo, un plano religioso, donde la dimensión religiosa de lo sagrado y lo divino nos desborda, en Levinas lo sagrado y lo divino nos desborda, es la total alteridad, ¿ya? En el plano intersubjetivo nos abrimos al otro como un imperativo ético, ya lo he señalado al comienzo de nuestra conversación, tengo el imperativo ético de responder al otro que me demanda una respuesta, el otro me demanda una respuesta, y en el plano ético no puedo reducir al otro a la mirada, a mi mirada, no puedo reducir al otro a mi mirada, el otro me interpela en su alteridad y por esto es importante la relación interpersonal, en la relación interpersonal, en la tolerancia, el diálogo y la diferencia. ¿Ya? Estas son las dimensiones de la alteridad. Sigamos. Yo no digo que tengo prójimo a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de otros. Eso está tomado de Fratelli Tutti y que está en la metáfora del relato del buen samaritano. Sigamos. Sigamos con la otra diapositiva. Y entonces, para ir finalizando, los otros y no solo nosotros. ¿Ya? Y esto es parte de lo que nos enseña Francisco. ¿Ya? Pero nos olvidamos, en la encíclica dice, pero olvidamos rápidamente las lecciones de la historia maestra de vida, dice. Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer más aún en una fiebre consumista y de nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén los otros, sino un nosotros. Hay un juego de palabras allí en el texto. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia de la que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de un sistema de salud desmantelado, ¿ya?, año tras año. Ojalá tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad... Ayer me he ido congelado, con los pies congelados. Todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos pasado. Sigamos con la otra diapositiva. Bien, en definitiva, el humanismo del otro implica la vulnerabilidad previa, ¿ya? Esta es mi síntesis, o convención, esta es mi síntesis de la reunión de hoy día. Dejo cosas abiertas. En definitiva, el humanismo del otro implica la vulnerabilidad
previa o conmoción de las entrañas. Expresiones que obligan a pensar y a la responsabilidad ante la expresión absoluta. No matarás, al margen de la capacidad cognitiva del yo, es decir, como perturbación o como trastorno ético, dice. Educar en la responsabilidad implica una pedagogía de la alteridad como modelo de educación moral. La responsabilidad del latín respondere, la respuesta, hacernos cargo de lo que hacemos. Incluso se habla de los impactos en estas nuevas definiciones de la responsabilidad social, de los impactos que dejamos instalados. En Levinas implica un compromiso. La educación es también una respuesta a la demanda del otro. En este modelo educativo hay un mandamiento ético como punto de partida de la acción educativa. El rostro del otro me conmueve y demanda. El encuentro ético con el otro es fundamental para salir del ser en sí y para sí y responsabilizarme para salir del egoísmo, del ensimismamiento y del hedonismo narcisista y nos responsabilicemos de las grandes barbaries como los abusos laborales, el hostigamiento, el colonialismo y las guerras. La base fundamental del pensamiento de Levinas es que la conservación de la vida y de aquello que hace al otro distinto de mí es algo preintelectual, preconsciente, resistente a mi poder para poder poseerlo y violentarlo. El rostro del otro me interpela a una responsabilidad que podemos llamar social. La ética es lo que va más allá de la fenomenología, lo que desarrolla una vez superado el planteamiento del planteamiento de la representación o el conceptualismo del conocimiento. Es una dimensión, es una nueva dimensión que no es irracional. Se trata de una nueva inteligibilidad no teorética o representativa. Y con esto termino, dice, Levinas sostiene la fuerza de ruptura de la ética no testimonia un simple alejamiento de la razón, sino más bien un cuestionamiento del filosofar tal como ha sido realizado. ¿Qué es el infinito? Es la ruptura de la noción de la autosuficiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricio. Vamos a ver preguntas. Pareciera que en el chat no hay preguntas. Entonces yo les pediría que alguien, si quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y le damos el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No? Yo quiero... Javier. Por supuesto. Patricio, muchas gracias por tu presentación. Gusto saber de ti de nuevo, verte una vez más. A mí, ciertamente, me parece muy profundo y muy espiritual, fenomenológicamente espiritual, podríamos decir, Patricio, tu análisis de la parábola y a partir de ahí del rostro del otro. Y la verdad es que entonces, claro, me resulta la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿y esto? ¿Cómo podemos ser capaces de compartir o de que nuestros estudiantes, que nuestra comunidad universitaria se haga cargo de esta experiencia tan profunda, ¿no? ¿O es algo que estamos condenados simplemente o lo vive uno nomás y con mucho lo dialoga, o podemos entrar en una capacidad de poder educar a ello también? ¿Es posible eso, Patricio? Gracias, Javier. Sí, es posible, Javier. Gracias por tu pregunta. Yo creo, Javier, que estaba pensando que no nos hemos hecho cargo, Javier, de lo que está aconteciendo. Eso es lo que me pasa, porque seguimos haciendo lo mismo de siempre, Javier, clandestina o legalmente, ¿me entiendes? Yo creo que primero tenemos que cambiar nuestras formas de encontrarnos con el otro en las formas de enseñar, nuestros modelos educativos, ¿ya?
No podemos seguir en la misma lógica. No sé si me está siguiendo Javier. Sí, ¿Me te escucha o sigo no? perfectamente, Patricio. Te sigo. Patricio, parece que te quedaste pegado tú. Se quedó pegado. Ahora, Ahora sí, ahí volviste. Sí. Entonces, Ya. sí. Entonces, si tú me preguntas, hay que cambiar, hay que hacer un giro, Javier, en los modelos que nos sostienen, ¿me entiendes? Entonces, los modelos educativos, nuestras formas de enseñar, establecer modelos más colaborativos, más de encuentros, ¿ya? En la que el otro algo tiene que decirnos en el trabajo en el aula, a modo de ejemplo, ¿ya? Pero también cambiar nuestros modelos sociales, económicos, las formas que tenemos de, incluso yo te diría para un ingeniero de construir, ¿te das cuenta o no? Estas formas de vivir, de coexistir, yo diría, bajo conceptos como son la rentabilidad, el rendimiento, etcétera. Ya, invitarnos a valorar la vida, yo creo que por allí va el asunto, Javier. Entonces, la tarea es pensar desde nuestro quehacer, desde nuestra disciplina, desde de nuestra profesión, que ya no vamos a poder seguir haciendo lo que hacíamos siempre. Y entonces, creativamente tenemos que volver a repensarnos como saberes, ¿sí? Por ejemplo, pienso en el área de la enfermería, que se ha visto desafiada con estas nuevas situaciones que estamos viviendo. Nos invitará a repensarnos el tema del cuidado, el cómo enfrentarnos a situaciones que no nos pille desprevenidos, porque parece que la naturaleza algo tiene que enseñarnos, Javier. ¿Ya? Bueno, y entonces hacer esa bajada de la sensibilidad, de poner el foco en las personas y volver a pensar en modelos que sean más humanizantes y más humanitarios. Yo creo que por ahí va la tarea, Javiera. muchas gracias, Patricio. No Totalmente sé de si acuerdo es contigo, contigo. pero estoy Porque tratando de no caer en lo concreto. Ya es una tarea nuestra, ¿me entiendes o no? Desde nuestro sí, propio quehacer. No puedo seguir construyendo lugares donde la gente viva de manera hacinada, Javier, ¿me entiendes o no? Gracias, Patricio. Aquí hay otra pregunta. Bueno, hay una persona blanca, dice que les dejaste pensando sobre el término de responsabilidad social, muy enriquecedor. Y hay una pregunta concreta, es ¿cómo preparar a los gestores a cuidar al cuidador en este contexto? Tremenda pregunta porque entrando en el terreno de lo práctico, yo diría, primero, estar abierto preparar a las personas para aquello que acontece, lo que no estamos preparados. Mira, es paradójico, en aquello que no estamos preparados. ¿Ya? Y por lo tanto, en aquello que acontece. Y en el cuidado del otro, sobre todo, abrirnos esa alteridad. Salir de esta actitud natural en la que estamos instalados y entrar a una actitud más bien de el encontrarnos con eso totalmente distinto a nosotros. No estamos muy preparados. ¿Ya? Se habla de un mundo de la metamorfosis, de un mundo de cambios tremendo. Entonces, eso implica replantearnos, digamos, lo que nosotros hacemos. No sé si logro responder a Mar, el nombre, pues estoy viéndote a ti, Liliana. Eliana. Liliana, no sé si quieres, Liliana, agregar algo. ¿Te quedó clara la respuesta o quisieras repreguntar? ¿Liliana? Eliana, sí, dice, gracias, sí. Ah, gracias. Sí, gracias, dice. Ok. Bueno, aquí Rafael nos recomienda la lectura Droit, Rogers, Paul, La Sí, ética explicada a todo el mundo. sí. Interesante. Bueno, sí. ¿Hay alguna otra consulta? Dice que todo estuvo muy claro, gracias.
Me gustaría retomar esto, dice de Blanca, nos dejaste pensando sobre el término responsabilidad social. Sí, sí, los dejé pensando porque es un término que hay que volver a pensar, a resignificar, ¿me entiendes? Y lo pensamos ¿desde dónde? Desde la sostenibilidad, el medio ambiente, o en América Latina lo pensamos de humanizar, pensar la responsabilidad social, sobre todo universitaria, que tiene que ver con el rol de formar a futuros profesionales que van a ejercer su labor en el campo laboral, en diversos campos laborales. Entonces la tarea de este profesional será rentabilizar el mundo, ¿ya? O la tarea de este profesional será humanizar el mundo, humanizar la profesión, volver a pensar en aquellos bienes que son propios de la profesión, ¿ya? Desde el punto de vista ético. Y por lo tanto, como hemos pasado por diferentes experiencias de la responsabilidad social y definiciones y conceptualizaciones, yo creo que la tarea que estamos tratando de instalar en el observatorio, más rojo, digamos, esta expresión, y la tarea que probablemente Sofía y el grupo de la red latinoamericana de universidades católicas, ¿no es cierto?, esté pensando, es el desafío en este contexto pandémico de volver a repensar la responsabilidad social y en toda la tradición que puede darnos elementos para posiblemente desconstruir pensar la responsabilidad social solo como un ejercicio de la rentabilidad o del rendimiento, por decirlo de alguna manera. Creo que este ejercicio destruye toda posibilidad de reducir la responsabilidad social a beneficios económicos, sociales, o sea, económicos, me refiero. Volver a pensar la responsabilidad en sus fundamentos, que son antropológicos, que son humanistas, que son sociales, que tienen que ver con la ciudadanía, que tienen que ver con la participación, que tienen que ver de pensar una empresa socialmente responsable y no solo con el cuidado del medio ambiente, ¿ya? O sea, es un desafío, yo creo que es un desafío, y en los nuevos desafíos que va instalando la sociedad actual, ¿ya? Justamente, eso es lo que se me ocurre, Gladys, o sea, sí, en este momento. Justamente a raíz de lo que dices tú, que no solo el medio ambiente, sino el rostro de los otros, dice el Papa. Bueno, yo creo que que lo más inmediato, perdona Gladys, lo más inmediato nos pasa desapercibido. Nosotros podemos hablar de lo más lejano, pero de lo más inmediato nos pasa desapercibido. Ajá, así es. Lo más inmediato nos pasa desapercibido. La ironía de esto es que nosotros, desde la que hablamos de estos temas, nos pueden pasar desapercibidos los que están más cerca de nosotros. Ese es el problema, ¿me entiendes, Gladys? Ese es el desafío. Sí, fíjate que aquí Glafira dice, para terminar, gracias por la disertación, me quedo reflexionando de mi rol y mi compromiso académico y social para enseñar a los estudiantes que es indispensable mirar a los demás como un prójimo, porque nosotros somos el prójimo también. Porque Gladys, nosotros, después de este discurso y después de haber hecho esta reflexión, podemos pasar de largo frente al prójimo, ¿te das cuenta? Frente al otro, frente a la alteridad. O sea, puede ser una cosmética, ¿te das cuenta o no? Puede ser una manera, ¿no es cierto?, de mostrar una imagen, ¿ya?, que uno se sustenta en este desafío que implica la responsabilidad social. Porque es un desafío, es radical. Es un desafío militante, incluso yo diría. Invita a comprometerse, y comprometerse no es fácil, ¿ya? El discurso, el trabajo probablemente de la discursividad de para mucho, pero a la hora de la verdad, ¿ya?, en los pasillos institucionales, ¿no es cierto?, está el otro, ¿no es cierto?, que nos pasa desapercibido. El que está en el aula, ¿me entiende o no? Es la manera en relacionarme con el estudiante. Es la forma en que el estudiante se encuentra conmigo. Es la forma que aprende el estudiante. En la diversidad de estudiantes. En cómo yo incluyo al otro. No porque sea igual a mí. En fin.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, te agradecemos, Patricio, le agradecemos a todos, a ustedes, y los invitamos para el próximo conversatorio que ahí ustedes están viendo en pantalla, Fundamento del Cuidado del Otro desde el ámbito ambiental. El disertante va a ser Marcelo Mena Carrasco, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien también fue ministro de Medio Ambiente en el último gobierno de Michelle Bachelet. Muchas gracias, Patricio. Nos has dejado reflexionando con muchas preguntas quizás para nuestra intimidad. Y les agradezco a todos estar aquí y acompañándonos. Me despido por parte de Sofía, quien se cortó la luz, estas cosas inciertas que nos pasan. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo mes.